¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo en directo. Gracias a Dios. Ya estamos aquí una vez más en línea con nuestro estudio de Eclesiastés. Ahora sí nos tomamos un buen tiempo de descanso para poder continuar ya a partir de este lunes de manera normal. Hoy vamos a estar ya retomando nuestros estudios, gracias a Dios, y pues vamos a tener ya unas cuantas semanas de continuo pues para seguir adelante con nuestro estudio de Eclesiastés. Estaba intentando también transmitir vía Instagram, pero ya no me deja. Dice que necesito al menos 1000 seguidores para poder transmitir en vivo. Y pues no los tengo. Pero bueno, gracias a Dios que podemos transmitir por Facebook, por YouTube, subir todos los audios a nuestro podcast de raíz, ¿verdad? Entonces, pues aún así estamos agradecidos con el Señor. Si acostumbrabas ver la transmisión por Instagram, pues bueno, ya no va a ser posible. Tenía toda por supuesto, toda la intención de hacerlo, pero ya no va a ser posible transmitir hasta que llegue a 1000 seguidores. Y la verdad es que no, ni siquiera tengo idea cuántos tengo. Vamos a ver, porque ahora sí ya me intrigó. Uy, no, tengo 667, pues no, pues todavía no cumplo. Así que compartan también el perfil de Instagram para que podamos estar estudiando ahí la palabra de Dios. Como pueden ver, pues sí es un Instagram personal, subo una que otra cosita de carácter personal, pero la gran mayoría, yo creo que el 90% o más, pues son los estudios que hemos tenido los lunes o algunas frases que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles ya desde hace varios años. Pero bueno, como decimos, no nos agüitamos, ¿verdad? Ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos. Después de un mes de vacaciones, repito, pues ya estamos listos para continuar con nuestro estudio de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Hoy, gracias a Dios, vamos a ver el episodio número 7. Eh, Así que pues ya estamos listos para iniciar. Así que vamos a la Biblia. Vamos por favor a Eclesiastés, que es el libro que estamos estudiando, pero vamos al capítulo 5. Hoy vamos a ver un mensaje maravilloso. Como ya pudieron ver en los anuncios, vamos a estar hablando acerca de los compromisos que tenemos para con Dios y pues lo importante que es nuestras palabras, ¿verdad? Y todo lo que nosotros podemos eh, hacer y decir delante del Señor, promesas vacías contra o versus obediencia verdadera. Y vamos a analizar pues unos breves versículos, pero que están llenos de sabiduría y que seguramente nos van a dejar reflexionando, que podemos estar meditando durante la noche, que podemos estar nosotros pues atendiendo a la voz de Dios, que es finalmente quien nos ayuda a comprender su palabra y quien nos hace pues transformarnos, ¿verdad? Nos transforma con la sabiduría que está contenida en la misma Biblia. Si todo se ve bien, si todo se escucha bien, ponme un pulgar arriba para saber que también estás en línea. Está el chat de YouTube y el chat también, por supuesto, bueno, o los comentarios en el Facebook Live. Así que, pues bueno, hay posibilidades de estar en contacto. Así que, bueno, vamos a empezar y vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites regresar en este lunes de transmisión, Señor, este lunes que ya tiene varios años que hemos sido edificados por tu palabra, Señor. Gracias porque por tu misericordia, Señor, por tu voluntad, nosotros podemos estar en línea, no solamente compartiendo, sino también recibiendo alimento espiritual. Te pedimos, Padre, que como en todos estos episodios, en las diversas series que llevamos, sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda sabiduría, que nosotros podamos comprender que lo que tú tienes para nosotros simple y sencillamente edifica nuestra vida espiritual, la lleva un peldaño más arriba para ir alcanzando tu propósito y por supuesto la identidad que nosotros debemos de tener como hijos tuyos. Señor, que nuestra mentalidad, nuestro actuar, nuestro vivir sea una mentalidad, un actuar y un vivir
conforme a tu reino celestial. Y para eso justamente nosotros comprendemos que el estudio profundo de tu palabra es absolutamente necesario. Te damos tantas gracias por este lunes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya vamos a empezar en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Versículo 7, hasta aquí leeremos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, pues la verdad es que esto sí nos trae inmediatamente a reflexionar qué parte de nuestra vida espiritual está conforme a la voluntad de Dios, qué parte de nuestra vida espiritual pues está alineada, es correcta delante del Señor. Y obviamente aquí tiene una parte fundamental que es la oración, ¿verdad? O sea, nosotros estamos hablando en estos 7 versículos que leímos, obviamente, de una comunicación con nuestro Dios, una comunicación con nuestro Creador. Y esto pues es lo que normalmente conocemos como oración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, pues estamos platicando con el Señor, estamos alabando su nombre, derramando nuestro corazón. Pues desde luego nosotros también tenemos una lista de peticiones, pero bueno, hay incluso, ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, quizá de otras series, que incluso hay tratados, hay libros completos, ¿no? De los pasos de la oración, de qué va primero, qué va después, qué va en medio, qué va al final. Y bueno, aunque no tienen absolutamente nada de malo esos pasos, digámoslo así, esos estudios, pues la realidad es que aquí nos está hablando justamente en el sentido de la oración de algo que es fundamental, que es la libertad de nosotros poder hablar y comunicarnos con Dios. Esto desde luego lo podemos hacer también gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde el velo se rasgó y dice la palabra que de dos pueblos hizo uno. El mismo Dios proveyó para este plan redentor el sacrificio de su Hijo para que pudiéramos tener una comunión directa con el Padre, sabiendo que Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que está para ayudarnos en todo momento y que lo hacemos de forma directa, ¿verdad? No hay intermediarios, no hay otros intercesores, eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios, así que tengamos cuidado con las enseñanzas de las religiones. Porque la Biblia es clara, ¿no? Finalmente, y todo esto pues deriva en una comunicación que es viva, que es orgánica, que es sencilla hasta cierto punto con nuestro Creador, ¿verdad? Y digo sencilla hasta cierto punto porque no es que sea complicado hablar con Dios. Nosotros acabamos de tener una plática con Él hace 2 minutos cuando estamos orando, ¿verdad? Y eso es algo que se logró por su plan redentor, porque Dios inclina, dice la palabra de Dios, que Él inclina su oído a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, y esto es gracias a Jesucristo. A lo que me refiero con lo que pudiera significar alguna complejidad o que pudiera hacerlo algo, digamos, un poco difícil, pues es nuestra carne, ¿verdad? Nuestra voluntad de orar, de platicar con Dios. Y antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría reflexionar cómo nosotros a veces, pues como hijos de Dios, pues nos contradecimos, ¿verdad? Decimos que amamos profundamente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el todo para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues las evidencias de que no siempre es así,
está pues en nuestra vida de oración. Esto es una evidencia, esto es como una prueba contundente de si es verdad que amamos al Señor como decimos, porque pues bueno, cuando los que estamos casados, quien tiene alguna pareja en una relación de noviazgo o quien quiere iniciar alguna y eso, pues bueno, te das cuenta que lo primero que se hace pues es estar siempre en contacto, ¿verdad? Siempre estar pues no solo platicando, sino conociendo, profundizando, pasando tiempo. Y si así lo hacemos con nuestra pareja, con las personas que amamos, también con nuestros amigos, ¿verdad? Nos tomamos tiempo para conocerlos, para escucharlos, para aconsejarlos, se toman tiempo para hacer lo mismo con nosotros. Lo mismo debería de pasar sí o sí con nuestra relación con Dios y a veces pues sí, ¿no? No, yo no me atrevería a dudar de la vida espiritual de muchos, pero sí hay elementos, como dice la palabra de Dios, donde no se muestran frutos que posiblemente pues me hagan pensar pues que sí, pueden creer en el Señor, pudieron haber depositado su confianza en Él, pero de eso amarle, de tenerlo en primer lugar, de vivir una vida completamente para Él, entregado a Él por sobre todo y por sobre todos, pues a lo mejor sí ya está un poquito lejos y esto pues es más como un principio de reflexión, de ver en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en dónde estamos nosotros parados, pues para saber, ¿verdad? Si estamos viviendo una religión o si estamos viviendo una relación. Así que bueno, pues ahora sí vamos a empezar con el estudio, o sea, no es que no hayamos empezado, pero me refiero al estudio de la palabra de Dios, que dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos identificar tan solo en este versículo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, esto significa cuando nosotros nos acercamos a Él. Esto puede ser pues en tu habitación, quizá cuando vas manejando, en momentos como este, ¿verdad? Que estamos delante de su presencia, estudiando su palabra, cuando vamos, por supuesto, a nuestro lugar de reunión. Justo aquí cuando dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, no quiere decir cada vez que tú vayas a tu congregación, no, lo que quiere decir es cada vez que te acerques al Señor, que te comuniques con Él, que ores a Dios, que te pongas delante de su presencia. Obviamente el Señor es omnipresente, está en todos lados, en este momento todos estamos en su presencia, Él está con nosotros, pero cuando tenemos un carácter completamente intencional de iniciar una conversación con Él, de orar, de conocerle, de alabarle, etcétera. Esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando vamos hacia su casa, hacia su habitación. Finalmente tenemos que comprender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros como sus hijos, así a la luz del Evangelio de Juan. Y nosotros debemos de comprender que justamente cuando nosotros interiorizamos nuestra vida espiritual sabiendo que acercarnos a Dios está solo con la pura intención de hacerlo, nosotros ya encontramos que estamos en su casa, ¿verdad? Que estamos delante de su trono, que estamos en su presencia, que estamos siendo completamente intencionales, que tenemos un carácter o una determinación de escucharle y también anhelar que nos escuche como Él mismo lo ha prometido. Entonces dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando estemos en su presencia, cuando estemos en comunión con Él, dice, guarda tu pie. Guarda tu pie no significa pues que le guardes que nuestras patas las guardemos en un cajón o que las cubramos o no. Habla de la forma en como nosotros nos acercamos. Aquí esto ya es súper importante porque nosotros cuando vamos hacia algún lugar, siempre vamos hacia ese lugar porque tenemos que ir, evidentemente, y tenemos una intención por la cual tenemos que llegar a ese lugar. Es decir, si yo voy a mi trabajo, mi pie se dirige, mi persona se dirige hacia mi lugar laboral, hacia mi trabajo, y tengo que tener una actitud diferente a la que tengo los domingos a lo mejor o los sábados de la mañana cuando estoy de pijama, y hay una intención muy diferente de cómo me dirijo a mi oficina, a mi trabajo, que cómo me dirijo a la cocina de mi casa. ¿Verdad? Cuando estamos en pijama o en pantuflas
pantuflas o todos despeinados. No vamos nosotros así a nuestro trabajo. Lo mismo sucede cuando vamos, por ejemplo, alguna ceremonia, cuando vamos a alguna junta escolar, cuando vamos a alguna conferencia, cuando estamos haciendo una labor que merece cierta atención tanto en nuestro comportamiento como en nuestra forma de vestir. Lo mismo va a suceder cuando nosotros nos despertamos en el resort, ¿verdad? A la orilla del mar. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestro pie nos lleva en un carácter muy diferente en un ejemplo y en el otro. Yo no puedo ir en sandalias ni con bermudas, ¿verdad? Y a lo mejor desnudo del torso y aplicándome bloqueador y con lentes oscuros a alguna ceremonia, a alguna junta escolar, ¿verdad? O incluso a nuestro salón de clases para tomar notas para ir a aprender. No puedo ir vestido así. Lo mismo va a suceder en la playa. Tú no puedes llegar al Caribe mexicano, ¿verdad? A las playas más hermosas del mundo, vestido pues de traje, con zapatos de charol, o en mi caso como tocamos en la filarmónica, vestido de pingüino, ¿verdad? De frac, con moño blanco, zapatos de charol, nuestra casaca con cola de pingüino, etcétera. Pues es absurdo. La misma palabra de Dios nos dice que nosotros nos tenemos que acercar y tener una intención adecuada cuando lo hacemos delante de Dios. Lo mismo platicaba con mi sección de percusiones en la Orquesta Filarmónica y les platicaba cómo sí, toda la música que ejecutamos pues es una música de concierto, es una música escolástica, es una música sinfónica, una música de muy alto nivel, o como se conoce también música culta, ¿verdad? Pero también dentro de este mundo tan maravilloso que es la música clásica, pues existen diferentes formas, ¿verdad?, de acercarnos y de ejecutar cada una de las obras. Entonces, digamos, y yo se los ponía de esta manera, que toda la música clásica pues es algo hermoso, pero así como hay tacos o comidas tan diferentes, también hay formas de ejecutar y de acercarnos y de abordar las diferentes obras. Por ejemplo, hay taquerías y tacos que son extremadamente deliciosos, ¿verdad? También hay algunos buenos restaurantes donde te sirven a la carta platillos excelentes, ¿verdad? Por supuesto, también con un costo diferente. Y hay, por supuesto, también otros restaurantes que ya son descomunalmente elegantes, lujosos, con platillos exóticos, etcétera. Y a cada uno no vamos con la misma intención, es decir, nuestro pie, nuestra actitud, nuestra forma incluso de comer en cada uno de estos lugares, que tres diferentes pero y deliciosos todos, no podemos hacerlo lo mismo. Es decir, cuando nos vamos en domingo en la mañana o el sábado en la mañana, que a los tacos, ¿verdad? O a comer que pancita, etcétera, etcétera, no podemos irnos de la misma manera a un restaurante que tenga una estrella Michelin o Michelin, como le quieras decir, ¿verdad? No podemos vestirnos ni siquiera igual, no nos dirigimos a la gente que atiende las mesas ni siquiera de la misma manera. Eso sí, el respeto jamás se debe de perder, para todos los que estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Todos los empleos son honorables, honrosos, siempre y cuando se hagan de buena manera y de forma honesta. Pero repito, no podemos acercarnos de la misma forma a pedir tres de suadero que pedir, por ejemplo, un ojo de ribeye, ¿verdad? En algún lugar muy elegante o muy lujoso, de cortes finos de carne. Pues no, no va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo pagar 300 pesos que pagar 3,000 pesos. O para quienes nos escuchan o nos ven en otros países, no es lo mismo pagar $30 que pagar $150, ¿verdad? No es lo mismo. Lo mismo pasa aquí y nos muestra el ejemplo que le daba a mi sección de percusiones. Nosotros podemos tocar siempre música muy bonita, así como podemos comer siempre cosas muy ricas, pero la forma de abordar compositores quizá se me acaba de ir el nombre, como los hermanos Strauss de los valses, ¿verdad? Música quizá como la de Franz Bunzub, o música quizá como incluso Mozart, ¿verdad? No podemos
nosotros ejecutarlo ni tener una aproximación de interpretación musical, de esa misma manera ejecutar Beethoven, Bruckner, Brahms, por supuesto que no, y tampoco podemos acercarnos a Wagner, a Mahler, a tantos grandes, grandes sinfonistas que ya tienen una complejidad musical exorbitante. No podemos acercarnos a una ejecución de élite ni profesional ni de interpretación similar de un periodo a otro. Lo mismo pasa. Entonces creo que me extendí ya un poco en el ejemplo, pero es que lo que quiero es que podamos comprender de que debemos tener una actitud adecuada para cuando nos acerquemos al trono de la gracia, para que cuando nos acerquemos delante del creador del universo, del rey de reyes y del señor de señores, nuestra actitud sea la correcta. Y por supuesto, Dios es nuestro Dios. El Señor es también nuestro gobernador, también es nuestro Padre y también es nuestro amigo. Esto habla de la multiforma que tiene también el Padre de abrazarnos, de oírnos, de aconsejarnos, de fortalecernos, de disciplinarnos, por supuesto. Esto ni queda en tela de juicio, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que ser muy sabios en la forma en como nosotros nos acercamos a Dios. Quiero decirte también que esto no implica que estés señalando que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios lo estamos haciendo de forma mal. No quiero decir ni hacerte sentir mal de que como lo hemos practicado o como lo has practicado, ha resultado de una forma necia, como la misma Biblia lo dice. No, porque justamente el Señor determina de qué forma podemos hacer las cosas y por eso la sabiduría de su palabra se anida en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente para que podamos recordarlo. Primero aprenderlo, recordarlo y llevarlo a la práctica. Dios, por supuesto, que conoce nuestras intenciones, a Él no se lo podemos ocultar. Hay tantos falsos, ¿cómo se les dice? Es un término que viene en la palabra de Dios, falsa humildad, ¿verdad? Así como cuando el fariseo y el pecador estaban en el templo hablando con el Señor y el otro así, ah, Señor, gracias que no me hiciste como este pecador, y jactándose, ¿verdad? Y él no, no, bueno, con una actitud pésima, o cuando Mateo habla justamente de quienes dan diezmo, de quienes dan ofrenda, dice, no toques trompeta delante de nadie, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo íntimo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o la izquierda la derecha, o si eres zurdo, pues voltealo, pero es el sentido correcto de las cosas, que siempre tengamos que ser directos. Y dice, no seas como los hipócritas, que demundan sus rostros, ¿verdad? Se afligen para que noten todos los demás que, ay, este fariseo está ayunando, es un gran hombre del Señor. Vele el rostro, qué aflicción tiene porque está sacrificando, debe estar muriendo de hambre, debe de estar padeciendo muchísimo. Y ellos, dice la palabra de Dios, que demuda sus rostros para que sean vistos delante de los hombres como son sacrificiales. Y la verdad es que esa es una actitud pésima, y además pues que no engaña al Señor. El Señor seguramente les estará diciendo desde el cielo, ¿verdad? Ay, o sea, por favor, tú te puedes poner como quieras, pero yo conozco exactamente tu corazón. A mí me gusta mucho orar, llevar a la iglesia del Señor en nuestro lugar de reunión, haciéndoles ver que nosotros no podemos engañar a Dios cada vez que nos acercamos a Él en oración. Normalmente, antes de iniciar los tres servicios, oramos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, tú puedes ver nuestro corazón, tú puedes ver nuestra mente en este momento, porque además es verdad. Y a mí me gusta que la iglesia podamos tener la conciencia de que pues debemos de desprendernos de cualquier máscara, debemos desprendernos de cualquier mala actitud, porque a Dios no lo podemos impresionar, a Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos, ¿cómo se les dice? Pues acá en México decimos hacer manita de puerco, ¿verdad? Así como obligarlo a nada absolutamente. Entonces lo mejor es presentarnos tal y como somos, porque tal y como somos es como Dios verdaderamente nos ve. Y cuando dice esta parte en el versículo 1, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, es una sabiduría contundente y que debemos de poner en práctica desde ya. Nosotros debemos de tener una actitud correcta, más que para pedir, para escuchar.
Aunque por supuesto que nuestra oración está basada o tiene uno de sus fundamentos en el solicitarle al Señor, en pedirle pues a Dios por nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos acercar también con acción de gracias, con ruegos, con súplicas, ¿verdad? Para que el Señor pueda atender nuestras necesidades, aunque también dice su palabra que Él ya sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nuestros labios sean abiertos. Eso dice la palabra de Dios, pero el Señor anhela también que nosotros podamos mostrar como fruto, porque esta es la respuesta de, bueno, y si Dios sabe lo que tengo necesidad, ¿por qué tengo que pedírselo? Porque ahí es cuando nosotros mostramos el fruto del Espíritu Santo, de que depositamos nuestra confianza en Dios como nuestro Padre para que suplan nuestras necesidades. Y aparte, qué maravilloso, porque dice que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, todas las más importantes, las verdaderamente importantes, las espirituales, el Señor las suple. ¿Verdad? Yo me acuerdo que aquí en casa hablamos alguna vez acerca del pedir, ¿verdad? El pedir es algo importante. No ser pedinche, como decimos acá, porque también el que nada más estira la mano, el que está de pedinche sin mover un dedo, no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Es una persona que no está consciente de que puede descansar en que se le proveerá conforme a las posibilidades por amor, por gracia y porque evidentemente hay una necesidad de aquellas personas que están encargadas de proveer. Así como nosotros nos acercamos como Dios, porque también mucha gente dice es que le pido y le pido y le pido y a mí Dios no me da nada. Pues es que primero no estás guardando tu pie ni tu forma de cómo te acercas a Dios ni de cómo le pides. En segundo lugar, ¿cómo esperas que te responda si tu vida no es consagrada a la santidad? ¿Cómo esperamos que nos responda si en realidad no tenemos fe en Él? Lo que queremos nosotros no es a Cristo, lo que queremos nosotros es un genio de la lámpara que le pidamos y que nos conceda. Así no funciona la vida espiritual. Hemos hablado ampliamente de que nosotros nos debemos de desprender de todos nuestros sueños, de nuestros anhelos que provengan, sin que esto implique que sean malos o perversos o corruptos. Escúchame bien, sin que eso implique que sean malos, nos debemos desprender de todo lo que tenga que ver con nuestra carne para llenarnos de todo lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces el Señor es donde produce en nosotros tanto el querer las cosas como el llevarlas a cabo. Es su propia voluntad la que se anida en nosotros para que entonces nosotros pidamos esos anhelos que ya se anidaron en nuestro corazón conforme a su voluntad y son los que tienen, por supuesto, una respuesta. Y dice la palabra de Dios que nosotros, porque también así lo hice yo muchas veces, muchos años, mucho tiempo, quizá todavía me llegue a pasar, pero sí nos ponemos en oración, ya cumplí, ya me desperté, ya oré, antes de dormir ya oré, ya pedí, etcétera, etcétera. No lo hice mal, el Señor conoce mi corazón, traté de acordarme de cada uno de los pecados que hice y de los que no, le pedí al Espíritu Santo que me los revelara y en el momento que yo los recordara poderme poner de rodillas o en mi camita o como sea, si tú quieres manejando, pero con un genuino arrepentimiento, pues pides perdón. Pero quizá a mí se me olvidó una de las partes más importantes y que está enumerada apenas en esta pequeña frase del versículo 1 de capítulo 5, que es oír. Y entonces muchas veces nosotros nos pasamos, sí, o sea, de verdad yo jamás juzgaría ni me atrevería a las personas que dicen yo oro una hora, yo oro 2 horas, yo 45 minutos, etcétera. Yo pues a veces sí tengo tiempos de oración pues en diferentes formas, algunos más cortos que otros, otros más largos que otros, etcétera, porque combino oración con adoración, con alabanza. Y a veces todo eso está muy bien, pero pues cuántas veces nos detenemos también y nos quedamos quietos y en silencio, pues para que la otra persona con la que nos estamos comunicando, en este caso nuestro Señor, pues nos hable. Entonces, Señor, pues gracias por este lunes, gracias Padre por esto. Señor, yo sé que cometí este pecado, Padre, perdóname de verdad, o sea, me tomó por sorpresa.
conoces mi corazón, no estaba en mi voluntad caer, etcétera, bla, bla, bla. Señor, muchas gracias por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz. Cuando digo bla, 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 no estoy haciendo cosas menos, estoy acortando mi ejemplo, ¿verdad? Hacerlo más pragmático. Y en el nombre de Jesús y amén, ¿no? Y de verdad que fue genuino y de verdad que fue un buen tiempo que pasaste con el Señor. Te ha limpiado la sangre de Jesucristo, nos ha limpiado, nos podemos levantar o podemos irnos a la camita a dormir o podemos ya apagar la luz o podemos ahora sí tratar de conciliar el sueño ya que en camita fue cuando oramos. Acuérdate que podemos hacerlo de mil formas siempre y cuando sea un genuino arrepentimiento, pero se me olvidó escuchar. Se me olvidó escuchar y también hemos hablado en episodios de otras series, ¿verdad? A veces escuchar a todos se nos va horrible, a unos más que a otros. Horrible, horrible. Entonces, sí es bien importante que nosotros hagamos caso a esta segunda parte del versículo. Uno dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora, no quiero decir que todo lo que te ejemplifiqué y que nos levantamos y en el nombre de Jesús, amén, y nos fuimos, tuvo que haber sido algo necio de nuestra parte, no. Pero sí te puse un ejemplo de quienes verdaderamente son necios y que no tienen a Jesucristo como un rey, ni nuestro Dios, ni nuestro Salvador, sino como el genio de la lámpara de Aladino. Esos son los necios. Pero el consejo de Salomón es acércate más para oír. Decirle, Dios, estoy aquí, háblame también, ya acabé mi letanía, ya acabé mi lista de 400 pecados que desafortunadamente cometí en este día y no te los estoy mencionando sin un genuino arrepentimiento, sino porque el Espíritu Santo me dio convicción de ese pecado y estoy arrepentido verdaderamente de él. Pero Señor, ahora dime, ¿qué anhelas tú de mí? Señor, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Por qué nosotros no nos enfocamos también en saber lo que el Padre quiere de nosotros y luchamos por cumplirlo? Yo, por ejemplo, y seguramente muchos de los que estamos casados o quienes son padres, conocen los anhelos de la pareja, conocen los anhelos de los hijos, hijos maravillosos que conocen los anhelos de los padres y luchamos o luchan, etcétera, para cumplirlos, ¿verdad? Y nos sentimos súper contentos cuando podemos cumplir los anhelos de nuestra pareja, cuando podemos cumplir los anhelos de nuestros hijos, cuando podemos cumplir los anhelos de nuestros padres. Y es una satisfacción maravillosa, hermosa, porque nos costó esfuerzo, trabajo, quizá ahorro, bastante dinero o la cantidad de dinero, porque bastante dinero puede ser muy diferente para ti que para otra persona. Aquí no se trata de cantidad, sino del significado y nos deja bendecidos cuando lo logramos. Pero ¿qué hay de los sueños de Dios? ¿Qué hay del propósito que Dios tiene para nosotros, que es el anhelo de su corazón que nosotros cumplamos? Es tan curioso como inicié este estudio, que digamos amar tanto al Señor y que sea verdaderamente nuestro Dios y que no sepamos cuáles son los anhelos que tiene su corazón para cada uno de nosotros. La palabra de Dios a través del profeta Jeremías decía que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Maravilloso. Todos sus planes son de bien, de paz, de bendición para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces es contradictorio, me dirás, porque estamos planteando el dilema de por qué no cumplimos los anhelos del corazón de Dios y Dios mismo me dice que cumplirá los de mi corazón. Pero yo hace un minuto te acabo de explicar que cuando nosotros nos vaciamos de carne, se llena nuestra vida de los planes del Señor, de los anhelos del Señor y se convierten en el fin que nosotros esperamos. No sé si me estoy explicando. Yo quité mis sueños, que repito, no son malos en sí mismos, están bien, no son pecado, pero me desprendo de lo que tiene que ver con mi vida carnal y con mi vanidad y adquiero sueños y anhelos que vienen de parte de Dios, del reino celestial, que me llenan y que me llevan a anhelar lo que Dios anhela. ¿Cuál es el fin que yo espero? Cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Dios necesita hablarnos. ¿Cómo nos habla Dios? Dios te habla en este momento. Dios te habla en la lectura diaria, profunda de su palabra. Dios te habla en oración, te puede hablar en sueños.
La voz de Dios está por todos lados. Dios no es mudo. Nosotros somos los que nos hacemos los sordos. Nosotros somos los que le ponemos pausa o apagamos el switch de las antenas receptoras espirituales, si me permites decirlo así. No quiero sonar así todo fumado como unos pseudo ministros de alabanza de un grupo muy famoso de que las ondas cósmicas y lo arrebatamos del cielo y no, o sea, por favor no digan herejías. Pero la voz de Dios está audible para todos, ¿no? Está puesta aquí, es en todas estas páginas, en estos 66 libros. Está puesto en nuestras oraciones, esa voz, en el momento en que nosotros guardamos silencio, hacemos caso al hombre más sabio después de Jesucristo que ha pisado esta tierra y que jamás volverá a pisar, que es Salomón, y decir, acércate más para escuchar que para pedir. No está mal, vuelvo a lo mismo. Y no creas que lo que has llevado hasta ahorita como método de oración o forma de orar está mal. Pero el Señor ve qué maravilloso. En el momento preciso nos muestra cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos ahorita en vivo, de los que lo van a escuchar o ver en diferido, aquí en México o en cualquier otro país, a la hora que sea, nos está diciendo te voy a hablar. Porque esto, ¿cómo lo podría decir? Lo que estamos estudiando ahorita no se va a quedar en esta transmisión. Si Dios nos lo está enseñando es porque tiene algo que decirnos, es porque quiere que aprendamos más a escuchar, o es porque no estamos ya escuchando, porque también está el tema de que no, sí, alguna vez aprendí contigo, Bruno, aprendí en el lugar de reunión o con mis pastores o algunos otros predicadores que tengo que guardar también silencio en mis tiempos de oración, pues para buscar la voz de Dios, ¿verdad? Para escucharla en este mundo lleno de voces, lleno de incertidumbre, escuchar por supuesto la voz de Dios, pero no oigo nada. Aquí también viene una parte importantísima de la que también ya hemos platicado, pero merece la pena recordarlo. Dios no enmudece. Lo que sí es que Dios no escucha al pecador, porque sí, ahí también. Volvemos al inicio. Al final, a esta última parte del versículo 1. Ofrecen sacrificios los necios porque no saben que hacen mal. Lo están haciendo mal, o sea, mientras tú no clames por el don del arrepentimiento, mientras en tu vida no te arrepientas de una forma genuina, mientras no busques la santidad, mientras no busques la santificación, mientras no busques estar alineado por la derecha en los caminos del Señor, o sea, Dios dice la palabra de Dios, no oye al pecador. La única cosa que Dios escucha de un pecador no son sus quejas, no son sus reclamos, no son sus peticiones absurdas, no son sus deseos todos carnalotes, no. Lo único que Dios escucha de un pecador es cuando se arrepiente. Y cuando se arrepiente y Dios primero o lo rescata del reino de las tinieblas y lo transporta a su luz admirable, es decir, lo sella con su Espíritu Santo, de ahí en adelante el Señor está atento a la voz de sus hijos. Pero si no, no va a suceder. La Biblia es clara. Dios es, sí, Dios de todo el universo. Pero una cosa es su creación, o la gente que es creación y que fuimos creación, y otra muy diferente es sus hijos. Porque el Evangelio de Juan a mí me enseña que los que le recibimos tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso a mí me enseña que yo no era hecho hijo de Dios, sino solamente creación de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy diferente a ser creación de Dios y ser hecho hijo de Dios. La religión católica y todas las que te quieran decir que todos somos hermanos y que finalmente todas las religiones llevan al mismo Dios y que por eso todos somos hermanos y eso te están mintiendo. Te están mintiendo porque entonces aquí Juan 1:12 tendría que decir más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de seguir siendo creación de Dios o seguir siendo hijos de Dios, ¿no?
O sea, como si ya todos lo fuéramos, lo diera por hecho. Naranjas, dice mi esposa. Y también mi esposa dice, el diablo es puerco y te está enseñando algo que no es bíblico. Tienes que comprender que la vida eterna solo es para los que son hechos hijos de Dios. Tenemos que comprender que la vida eterna son para los nuevos nacidos, los renacidos, quienes nacen en espíritu. No hay otro método de salvación. No hay manera en la que nosotros podamos conciliar los métodos religiosos, las obras, las buenas obras, las dádivas, el dinero, las ¿cómo se llamaban? Las que vendía la Inquisición. Nada de eso, pues. No hay forma, dice la palabra de Dios en Juan 14:6, ¿sí? Corríjanme. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué cosa tan impresionante. Acercarnos a escuchar, regresando al tema, y ya casi para terminar, evidentemente quedan algunos versículos que tenemos que analizar, así que si Dios lo permite, el siguiente lunes continuaremos con una segunda parte. Dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y como te decía, si hay una parte en la que a nosotros el Señor, si hay una parte en la que el Señor nos está instruyendo en esta noche, es justamente para poder comprender que no es todo como nosotros siempre creemos, sino como el Señor dice. Conozco gente que lleva una vida espiritual de diferentes religiones y por supuesto mayormente católicos, que de verdad, o sea, a mí me sorprende que llevan pues, casi al pie de la letra su vida espiritual, pero no saben que están haciendo mal. Porque el Señor, si dijera, bueno, vamos a proponer más métodos, más alternativas para que todos formen parte de mi reino. Nos olvidamos de lo que dije, de que yo quiero que todos procedan a un genuino arrepentimiento para ser salvos. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que mandé a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos olvidamos de que no envié a mi Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Nos olvidamos que si creemos que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, entonces seremos salvos. Y hay así muchísimos versículos que te dicen el método de salvación, el único y exclusivo método de salvación. Y es lamentable que muchas veces nosotros mismos, como cristianos, que ya gozamos de la vida eterna desde este momento, que ya gozamos de la provisión de Dios, de su consejo, de su consuelo, de sus bendiciones, de su fortaleza, de todo lo que Dios tiene para sus hijos, es bastante lamentable, tengo que decirlo con estas palabras, que conozcamos a tanta gente que está llevando una vida espiritual distinta, aunque consagrada, pero distinta al método de salvación, al conocimiento del Dios verdadero, y nosotros no podamos decirles cuál es la verdad de las cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que son necios, que ofrecen sacrificios necios, porque no saben que hacen el mal. Punto bien importante, porque ya calificamos y catalogamos a un grupo de personas. Pero aquí en este mismo versículo hay dos palabras que son fundamentales, que nos vamos a dar cuenta en este momento y vamos a decir, es verdad.
La palabra de Dios tiene razón. Y ahí nos vamos a quedar. Lee bien tu Biblia. Versículo 1. Cuando fueses a la casa de Dios, cuando estamos en comunión con Él, guarda tu pie, acércate de la manera correcta. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, la pedidera, la gastadera de tiempo, el querer tener al ladino y la lámpara maravillosa, el gastar para nuestros deleites, como dice el apóstol Santiago, porque no saben que hacen mal. Repite conmigo o escríbelo ahí en la cajita de comentarios o en el chat. No saben que hacen mal. Ojo, habrá quien actúe de la misma manera, conscientes de que hacen mal, conscientes de que para la verdad, a la luz de la palabra de Dios, están haciendo mal, pero prefieren seguir su religión como bueyes al matadero o al degolladero. Pero aquí habla que no saben que hacen mal. Y tú dices, ah, claro, lo hacen de esa manera porque no saben. Lo hice y lo estuve haciendo, uno mismo, fíjate, lo estuve haciendo también de esa manera porque no sabía. ¿Y qué pasa si en su voluntad Dios no te hubiera hecho conectarte en esta noche para decirte que estamos haciendo mal las cosas y que Dios entiende que nosotros no sabíamos? Gloria a Dios porque nos lo hace ver y porque rectificamos. Ahora ya lo sabemos. Pero te dije, es verdad, me vas a decir. Qué importante es leer. No saben estas personas, estos necios, como fuimos, no lo saben. Y lo más triste de todo es que así nos vamos a quedar. ¿En qué momento vas a abrir un estudio bíblico? ¿En qué momento vas a discipular a tu familia? ¿En qué momento vas a mostrarles lo que dice la Escritura a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? ¿En qué momento te vas a parar en una banqueta a decirle a alguien que esté padeciendo que Dios lo ama, que Cristo murió por sus pecados? Porque como alguna vez lo prediqué o lo compartí en un estudio, volteamos a nuestro alrededor y estamos viendo personas muertas. Es decir, no tienen la vida eterna. Y a veces nuestro corazón está tan duro que no nos ponemos a pensar que ninguno de ellos sabe que hay perdón de pecados. Reales, no religiosos, reales. Ninguno de ellos sabe que caminan al infierno, pero que hay un camino, uno. Ni siquiera se tienen que decidir por 10,000. Hay un camino, que es Jesucristo. Es que hay personas que son necias y no saben cómo pedir. Ay, Señor, perdónalos porque no saben. Seguramente tienes personas en la mente. Estoy seguro. ¿Vas a dejar que sigan sin saber? ¿Los vas a dejar en ese desconocimiento para seguir siendo necios como alguna vez lo fuimos? ¿O vas a compartirles lo que hoy aprendiste? Y no solo hoy. ¿En qué momento nosotros vamos a hablarle al mundo que tenemos la cura de la muerte? Por cualquier razón, de la forma más inverosímil que tú te puedas imaginar, imagínate que te llega la cura del cáncer, de todos los tipos de cáncer que puede haber en el mundo. ¿Qué haces? ¿La guardas en el refri? ¿La pones abajo de tu colchón? ¿La dejas ahí en la barra del bar? ¿Al lado de la tele? ¿Qué haces? Pues como loco irías, ¿verdad? No sé si a los hospitales, a las secretarías, a los ministerios de salud, etcétera, tratar de buscar a alguien que no sea un corruptazo, ¿verdad? Y lo gritarías a los cuatro vientos. Tengo la cura del cáncer. El cáncer se acaba en este instante en la humanidad. Lo gritarías, lo publicarías. Harías lo imposible para que todo el mundo adquiriera eso. Tienes la cura para la muerte y permanecemos en silencio. Tenemos la cura para una mala vida de oración y permanecemos en silencio. Ahora, el Señor es misericordioso, lo dije muy claro al inicio.
No te estoy desanimando ni estoy juzgando la vida de oración que podemos tener cada uno, pero sí hay algo que el Señor nos dice. Tenemos que tener la actitud correcta. Dice la palabra de Dios que si nos acercamos a Él tenemos que creer que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay principios, hay cosas que debemos aprender. Y para dejar de ser esta palabra necios en un acercamiento espiritual, no de mala fe, pero que puede corregirse para hacer algo conforme a la voluntad del Señor, no nos podemos quedar callados. Porque aquí dice, no saben que hacen mal. Un versículo. Se nos acaba el tiempo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por toda esta sabiduría. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que acercarnos a tu trono, sí, Señor, tiene que ser de la forma más genuina, tiene que ser de la forma más transparente, de la forma más real, pues no hay nada oculto para ti, ni nuestro corazón, ni nuestras intenciones, ni nuestra mente, nada, ninguno de nuestros pensamientos te es oculto. Señor, pero tú has sido completamente misericordioso y nos has puesto en tu palabra, la cual nos dejaste para seguir como la lumbrera que es a nuestro camino, luz a nuestros pies, Señor, que debemos de tener siempre la actitud correcta. A veces nos hemos de acercar para alabar tu nombre, a veces para pedir, a veces para clamar, para suplicar, a veces para agradecer, que eso también nos falta, Señor. ¿Cómo nos hacen falta esas reuniones de oración solo para agradecer? Y Señor, tú nos dices que debemos de tener esa actitud correcta y que posiblemente hemos estado genuinamente equivocados, que hemos estado no haciéndolo con mala intención, pero que tú en tu misericordia nos has mostrado que podemos mejorarlo y podemos hacerlo de la forma en como a ti te agrada. No es que vayamos a obtener algo más o mayor de ti, no es que tú nos hayas retenido a pesar de nuestra falta quizá de conocimiento apropiado de cómo acercarnos a tu trono, no es que tú te hayas guardado, nos hayas negado bendiciones, tú eres todo amor, eres un Padre misericordioso, te dueles de nuestras aflicciones, conoces cada uno de nuestros pensamientos, pero también es verdad que quieres que seamos tus hijos de una forma espiritual más sólida, más contundente, más real y más acorde a tu voluntad. Así que Señor, hoy te damos gracias, Padre. Ayúdanos a meditar sobre esta palabra en esta noche, en estos días. Sabemos que a veces es mucha información, pero podemos repetirlo. Y si no, Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos dijo que llegarías para recordarnos y enseñarnos todas las cosas. No queremos desprendernos de esta enseñanza para poder acercarnos, sí, confiadamente al trono de la gracia, pero también, Señor, como tú has determinado. Si en la vida cotidiana, en la vida terrenal, hay protocolos para asistir a un restaurante, hay protocolos para asistir a nuestros lugares de trabajo, para ir a estudiar, los hay también en tu reino. Tú no nos desechas, tú no nos echas fuera, nadie nos arrebata de tu mano. Tú con todo y nuestros defectos y nuestros pecados nos has amado y por eso moriste en esa cruz del Calvario. Pero también es un hecho que has resucitado y que quieres personas dignas, Padre, a través de tu sacrificio, de vivir una vida consagrada. Hoy, Señor, queremos decirte que vamos a hacer lo posible. Si bien es cierto que este tema habla acerca de las promesas que nosotros podemos hacer, de los compromisos que podemos hacer contigo, hoy queremos decirte, Señor, que no vamos a tomar a la ligera ninguna de tus enseñanzas, sino que meditaremos en ella, de tal manera que nuestra vida espiritual sea transformada por completo, que sea más alineada a tu propósito y a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado las herramientas en la Biblia, nos has dado las herramientas en lo espiritual, con tu espíritu, Señor, y nosotros no tenemos pretexto, no hay justificación, no has dejado un cabo suelto. En ti tenemos absolutamente todo para lograrlo. Permítenos acercarnos, Señor, y poder escuchar tu voz. Tener la costumbre, sí, de guardar esos minutos de silencio para oírte. Habrá, por supuesto, pensamientos que quieran distraernos,
Habrá, por supuesto, reacciones en nuestras emociones, pero ayúdanos, Padre, a que nuestra vida espiritual esté por encima de la emocional. Ayúdanos a ser pacientes, a entender y reconocer tu voz, porque sabemos que tú nos quieres hablar. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad, como tú lo hayas determinado, voz audible en sueños, a través de la lectura profunda de tu palabra en oración. Porque, Señor, no queremos seguir un minuto más sin tu dirección, sin hacer tu voluntad. Queremos cumplir tus anhelos y, Señor, conoces nuestro corazón y nuestra mente en este momento. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser obedientes. Te damos gracias por este regreso de estudio de los lunes. Síguenos bendiciendo con tu presencia, con tu sabiduría y con tu dirección. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de este tema. Déjame ahí comentarios si necesitas o tienes alguna duda, por favor házmelo saber, estoy para servirte. Y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho todos y bye, 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 bye.